El título propio de experta de universidad en Ingeniería, Cálculo y Simulación Numérica por Elementos Finitos se imparte en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz entre los meses de septiembre y enero. Posteriormente, el alumnado contará con el resto del curso académico para desarrollar su TFE o trabajo final de estudios. Este título propio está compuesto por 3 módulos. El primero trata sobre la simulación estático-lineal por elementos finitos y tiene una duración de 10 créditos. El segundo se centra en la simulación no lineal y dinámica por elementos finitos y su duración también es de 10 créditos. El tercer módulo está basado en la simulación de composites por elementos finitos y consiste en 6 créditos. Al finalizar los 3 módulos, habrá que hacer un trabajo final de estudios de 3 créditos para obtener el título oficial de este posgrado. Si aún no has terminado el grado, pero estás en último curso, también tienes la opción de hacer solo los 2 primeros módulos y al terminar obtendrás el título oficial de la Universidad de Estudio Complementario en Ingeniería, Cálculo y Simulación Numérica por Elementos Finitos de 20 créditos. Y si lo deseas, al año siguiente, una vez terminado el grado, podrás concluir el título propio cursando el tercer módulo más el trabajo final de estudios o TFE y se te otorgará el título oficial del posgrado también. Este curso lleva impartiéndose los últimos 20 años en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz y se basa fundamentalmente en adquirir los conocimientos básicos sobre el análisis estructural, lineal, no lineal y dinámico aplicado a diferentes materiales como son los metales, los plásticos o los composites. Gracias a la realización de este curso, junto con las capacidades adquiridas en él, me ha permitido introducirme al mundo de las grandes empresas que utilizan estas tecnologías. Gracias a haber hecho este curso complementario, he conseguido competencias en el ámbito del cálculo y simulación por elementos finitos, logrando incorporarme al mundo laboral y trabajar en una empresa puntera del sector. Información e inscripciones. Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Contacto Vanessa García. vanessa.garcia@ehu.es. Teléfono 94 501 41 10. Hola, soy Sara Casado, responsable técnica en K Innovación. Seré una de las formadoras del curso Ingeniería, Cálculo y Simulación Numérica por Elementos Finitos. K Innovación pertenecemos al grupo Análisis y Simulación. Implantamos tecnología con asesoramiento, formación y soporte personalizados. Llevamos más de 25 años trabajando en este sector. Trabajamos sobre todo con la multinacional MSC Software, por lo que los programas que mayoritariamente vamos a utilizar en la formación serán Apex, Nastran y Mark, junto con otros. Una pequeña introducción para que conozcáis la importancia de la simulación estructural, ¿vale? Entonces, la simulación estructural nos permite predecir el comportamiento mecánico de un producto sometido a distintas cargas, nos permite también optimizar y validar diseños ya realizados o innovarlos, ¿vale? Optimización. ¿Qué supone esto en una empresa? Beneficios, ¿vale? Los beneficios de poder simular, porque reducimos en costes de desarrollo, reducimos costes asociados a ensayos y se reduce el tiempo de puesta en marcha de un producto en el mercado. Los sectores donde aplica, muy amplios, ¿vale? Prácticamente en toda la industria, desde automoción, aeronáutica, energía eólica, bienes de consumo, defensa, ferrocarril, manufacturing, maquinaria pesada, biomedicina, packaging, electrónica, combustibles. Os voy a hacer una pequeña introducción a esta metodología para que conozcáis las capacidades. ¿Vale? El método de elementos finitos es un método de análisis muy útil como herramienta tanto en el proceso de diseño como en el desarrollo de un producto. Nos permite obtener resultados de deformaciones, de tensiones, de temperaturas, de una estructura a partir de unas cargas que nosotros debemos conocer y obtenemos resultados muy precisos. Es importante conocer correctamente esta metodología, ya que un modelo de elementos finitos mal realizado dará unos malos resultados. Entonces siempre hay que tener conocimiento de tipos de elementos, cómo definir los materiales, ya
lo que os comentaba, la modelización realizada tiene una influencia total en la precisión de los resultados que obtengamos. Campo de aplicación extraordinariamente amplio, como os comentaba. Nosotros en este curso nos centraremos en mecánica de sólidos, ya que haremos cálculos estructurales y estáticos lineales y no lineales, haremos cálculos dinámicos de multicuerpo, pero bueno, hay más aplicaciones como podría ser mecánica de fluidos, ¿vale? Simulación de procesos de fabricación, simulación de análisis térmicos, de campos magnéticos, etcétera. ¿Cómo se organiza un programa de elementos finitos? Siempre partimos de una geometría, ¿vale? Entonces yo tengo un modelo geométrico que quiero estudiar. ¿Qué necesitamos conocer? Estimación de apoyos y solicitaciones, saber a qué cargas va a estar sometido este componente. Necesito conocer también de qué material es. Y seré yo quien defina el modelo de elementos finitos con esos materiales, con esas cargas y con una discretización que en el curso veremos qué tipos de elementos podemos aplicar. Luego hay un solver, un software que será el que resuelva todas esas ecuaciones matemáticas y obtendremos mapas de colores que tendremos que saber interpretar. Deformadas, tensiones máximas, etc. ¿Vale? Entonces, con un estudio de los resultados podremos dar por válido ese modelo geométrico. Quisiera dar a conocer todas las posibilidades de los elementos finitos, más allá de lo que se va a ver en este curso. Si estuviéramos, por ejemplo, en una fase de desarrollo, optimización e innovación de un producto, ¿vale? Tipos de cálculos que podemos hacer enfocándonos en un producto. Bien, pues uno serían los cálculos no lineales, que como os comentaba vamos a ver en el curso. Software a utilizar, Mark de MSC Software. ¿Qué podemos obtener? Bueno, pues como ya veis, son modelos con muy altas deformaciones, interactuación entre distintos cuerpos porque tenemos cuerpos de contacto, entonces ver cómo deforman entre sí, materiales más complejos, ver si plastifica, etc. Otro tipo de simulaciones serían los cálculos multibody o de multicuerpo, donde lo que son cálculos puramente dinámicos. Tenemos distintos cuerpos que conectar entre sí con articulaciones y obtendremos en todas esas articulaciones pues desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas, momentos. Incluso, como veis, existe la capacidad de, dentro de una simulación dinámica, definir un cuerpo como elemento finito y obtener tensiones durante esa simulación. El software a emplear sería MSC Adams, que también pertenece a MSC Software. Otro tipo de cálculos para que conozcáis, aunque no se verán en esta formación, sería con CRADER, que también pertenece a MSC, el poder hacer simulaciones fluidodinámicas, ¿vale? Interactuación entre fluido y estructura. Otro tipo de simulación son los cálculos explícitos o de impacto, ¿vale? Que podríamos hacer también con Nastran o con Dytran. Aquí en los ejemplos vemos, bueno, el simular el golpe de un pájaro contra una hélice, el choque de un vehículo contra una pared, etc. Todo lo que sea un impacto. Otro tipo de cálculos que se pueden hacer sería un cálculo de fatiga, un estudio de vibraciones, cálculos acústicos, cálculos térmicos, etc. Bien, y si estuviéramos en una fase de desarrollo, optimización, innovación, no de tanto de producto, sino del proceso de fabricación, ¿vale? También nos podemos valer de este tipo de metodología. Podremos hacer simulaciones de inyección de plástico, como por ejemplo estas que se nos enseñan aquí con Moldflow, ¿vale? Donde yo voy a poder hacer el llenado de un molde con mi material y observar en la fase de llenado ya de curado al final, bueno, pues la aparición de poros, de grietas o cualquier imperfección que pueda dar luego problemas a la hora del uso de la pieza. Otro tipo de simulación que se puede hacer sería fundición, ¿vale? Donde ya estamos hablando, bueno, de inyección de la colada, del material metálico caliente y obtener el comportamiento final de la estructura después de esa fundición. Y otro tipo de simulación sería, bueno, pues la simulación de un proceso de forja, que sería mediante Simufact de MSC Software,
donde yo tengo ahí mi tocho de material, lo puedo meter en una estampa, meterle unos golpes de prensa y obtener como resultado final la pieza y ver si el material llena todos los huecos del molde o no, con qué fuerza tengo que dar a la prensa, etcétera. Otro tipo de cálculos que podríamos hacer, pues térmicos, el cálculo de la soldadura, como el conformado de composites, etcétera. Un pequeño resumen, por lo tanto, que conozcáis el método de elementos finitos como una herramienta muy útil para validar y optimizar diseños. En este curso que aprenderéis las tareas de un diseñador estructural, cómo manipular la geometría, qué tipos de elementos existen, cómo los vamos a aplicar, simplificaciones, el resultado, cómo entender el resultado, cómo es lo que llamamos postprocesar, los mapas de tensiones, las deformadas y entender el comportamiento estructural del componente que estamos estudiando. Aplicaremos distintos materiales, lo haremos tanto para componentes metálicos como elastómeros como con composites. Y tal y como os he comentado, las aplicaciones son muy versátiles ya que aplican en prácticamente todos los sectores de la industria, a destacar aeronáutica y automoción.